Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé dónde estás, no sé a qué horas me estás viendo, pero lo que sí sé es que seguro estás en sintonía con el video que nos va a ayudar para estudiar la lección de esta semana. Recordemos que en la lección de escuela sabática estamos estudiando para este trimestre los 3 mensajes cósmicos. Y para esta semana nos toca la lección número 6, que lleva por título La hora de su juicio. La hora de su juicio. Y nuestra cita para meditar en este día y parte de la semana será la que se encuentra en Romanos 13, 11 y 12. Y dice: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y es que, queridos, ya es hora de despertar de ese sueño en el cual nos tiene atados el enemigo. Porque si seguimos así, si seguimos dormidos de la manera en que lo estamos ahorita, entonces nos va a pasar lo que les pasó a las 5 vírgenes fatuas de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Es bien especial ver que eran 10 vírgenes, o sea, 10 iglesias, ¿sí? Pero las 10 que representan a todas las iglesias que hay, estaban dormidas, se durmieron con la tardanza del novio. Pero 5 estaban preparadas para ese momento y 5 no. 5 sabían que al despertar ellas iban a tener aceite suficiente para recibir al novio. Pero las otras 5 creyeron que alguien les podía proveer aceite a última hora. Y queridos, la semana pasada nosotros estudiamos que el juicio es una buena noticia para los que están en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Nada que temer en el juicio si estás con Cristo. ¿Sí? Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre Cristo Jesús. Entonces, si tú echas tu suerte con Jesús, si tú le entregas tu vida, entonces nada que temer en el juicio, porque Él ya pasó por lo que tú tendrías que pasar. Vamos a la primera parte de nuestra lección. La primera parte de nuestra lección lleva por título La purificación del santuario. La purificación del santuario se relaciona con la vida del pueblo de Dios. Era un acontecimiento que ocurría una vez al año para el cual se tenía una preparación especial. Esta única vez al año estaba permitido al sumo sacerdote pasar del lugar santo donde ministraba todos los días al lugar santísimo, solamente en esa vez. ¿Cuál era esa vez? Era la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación o día del perdón, como se le conoce. Daniel entendía perfectamente ese acontecimiento, la purificación del santuario. Cada uno de los hijos de Dios del pueblo de Israel se preparaba para ese acontecimiento, confesaba sus pecados y ayunaban y hacían sacrificios al Señor, preparándose para ese acontecimiento. Pero ahora nosotros vamos a ver qué sucede con Daniel.
Daniel 8:14 dice que a Daniel se le dijo, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La purificación del santuario, como les dije, no era problema para Daniel. Él lo entendía perfectamente. Ahora, lo que no entendía era por qué tantos días, por qué tantos años, porque el día en la profecía equivale a un año para nosotros. Eso dice Ezequiel 4:6. Así que eran 2300 años. ¿Cómo? Tanto tiempo. Si para Daniel ya iba a terminar el cautiverio en Babilonia. Entonces Daniel se queda totalmente confundido. Pero al no entender Daniel la profecía, toma una decisión correctísima. Daniel ora y la respuesta no tarda. Se le dio sabiduría y entendimiento. Se envió al ángel Gabriel para que le anunciara, para que le explicara cuál era el contenido de ese periodo de tiempo. Y el ángel Gabriel le comienza a explicar y le comienza a hacer un recorrido por el tiempo, por un tiempo que Daniel no iba a tener oportunidad de ver, pero que era necesario que él escribiera cada una de las profecías que le estaban siendo reveladas. El ángel Gabriel le explica que en esa profecía está contenida la verdad acerca del Mesías, el Mesías que tanto esperaban. Allí le dio las fechas exactas del comienzo del ministerio y de la muerte cruel que iba a tener el Mesías. Acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario. Así que vamos a seguir viendo en el estudio de la semana acerca de esta profecía, la profecía más larga de tiempo que se encuentra en la Biblia y que nosotros encontramos en Daniel 9, como el ángel explica el contenido de esa profecía y da entendimiento y da sabiduría. Así que vamos a seguir con la segunda parte. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Los 2300 días y el tiempo del fin. El tiempo del fin. Mira lo que dice Daniel 8, 17, 19 y 26. Vamos a leer 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Ahora vamos a ir al verso 19 y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y vamos a seguir con el verso 26 que dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y aquí es donde nosotros entramos en la escena, porque es para el tiempo del fin. Y tú y yo estamos en el tiempo del fin. ¿Cómo sabemos? Por la visión de las 2300 tardes y mañanas. Es importante que podamos entender. ¿Sabes? Satanás ha querido confundir los acontecimientos para que no tengamos la suficiente claridad de la visión. Pero Dios se ha encargado de dejar las señales correctas y precisas para que sepamos cuándo comienza, qué hay dentro de la profecía y cuándo terminó esa profecía y qué pasó al momento de que esa profecía terminó. Daniel tiene la visión. Daniel se aflige y clama a Dios porque no la entiende. Y el ángel Gabriel llega con un mensaje especial que comienza diciéndole, Daniel,
Me fascina esto. Daniel, tú eres muy amado. Y hoy, querido, estas palabras son para ti. No sé qué estás pasando en tu vida. No lo sé, pero clama al Señor. Háblale en oración. Preséntale tu petición. Preséntale tu necesidad. Porque tú, querido, en el cielo, eres muy amado. Eres muy amada. No tengas miedo. Ve al Señor con confianza y preséntale tu necesidad. Y seguramente Él ya tiene solución para tu problema, solo está esperando tu petición. Porque tú eres muy amada. La visión de Daniel en el capítulo 8, no era para su tiempo. Es para el tiempo del fin. La purificación del santuario en Daniel 8:14, esta palabra, esa frase, la purificación del santuario, es el punto culminante de la profecía del capítulo 8. Es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Es parte de la solución divina al problema del pecado. Así que por eso es muy importante que nosotros entendamos esta profecía y qué contiene la profecía. Daniel no entendió la parte de la visión acerca de los 2300 días. Era mucho tiempo para él y él dijo, esto no puede ser, ¿qué está pasando? Pero todo se lo explicó en el capítulo 9, el ángel Gabriel. Ahora, hay una cosa que el ángel no le explicó a Daniel y es la purificación del santuario. Así que esta parte, ¿por qué no le explicó la parte de la purificación del santuario? Porque Daniel tenía ya una idea de lo que era la purificación del santuario. Entonces, para él iba a ser más fácil entenderla. Sin embargo, esa purificación a la que la visión se refería, nos conviene entenderla a nosotros, los que estamos en este momento. Y te voy a decir por qué. En la siguiente parte de la lección, nuestro Dios es maravilloso. Es que yo me quedo con la parte de este día, con ese mensaje maravilloso que Dios te manda a decir. Tú eres muy amado. No te preocupes. Todo está bajo el control de Dios. Solo dile tu necesidad para que Él te pueda dar su solución. Él ya la tiene, su solución. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente parte. La siguiente parte de nuestra lección, que sería la tercera parte, lleva por título La instrucción del ángel a Daniel. Y leemos en el versículo 23 del capítulo 9 de Daniel, que dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que te recuerdo, querido, te recuerdo, querida, tú eres muy amado en el cielo. No tengas miedo de acercarte al trono de la gracia. Te están esperando. El ángel le da la instrucción a Daniel de entender. El Señor se ha comprometido con nosotros a enseñarnos hasta que entendamos el camino por donde debemos de andar. Eso dice Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Así que tú no estás escuchando este video por casualidad. O tal vez lo estás viendo, no estás viendo este video por casualidad. El Señor te quiere enseñar, te quiere hacer entender el camino por donde debes andar.
Y el ángel sigue dándole la instrucción a Daniel. En el versículo 24 de Daniel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí hay varios elementos incluidos que Daniel entendía perfectamente. Por ejemplo, 70 semanas son 490 días, porque cada semana tiene 7 días. 7 por 7, 49, son 490 días o años. Este periodo tiene que salir, o sea, tiene que estar incluido en los 2300 tardes y mañanas, ¿ya? El primer periodo, desde que comienza la profecía, los primeros 490 años son para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. ¿Quién está ahí incluido? El Mesías, el ungido del Señor. La ciudad santa, Daniel conocía perfectamente que Jerusalén era la ciudad santa. Y la prevaricación, Daniel sabía perfectamente que el templo había sido profanado. Así que eso tenía que terminar. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo eso estaba dentro de los 490 años que correspondían al pueblo judío, porque dijo 70 semanas, o sea, 490 años, están determinadas sobre tu pueblo, para tu pueblo. O sea, los primeros 490 años de la profecía eran para el pueblo de Israel. Y que incluía, ¿qué cosa? El ministerio de Jesús, del Mesías, el bautismo, que era el ungimiento del Mesías. Así que la primera parte de esta profecía, entonces, se refiere al pueblo de Dios, a los judíos. Y en la profecía bíblica recordemos que un año equivale a un día de profecía, o sea, día por año te lo he dado. Así que ya Gabriel le explica a Daniel que esos 490 años están dentro de los 2300 días o 2300 años, ¿verdad? Así que si nosotros le quitamos a la profecía 2300 menos 490, ¿cuánto nos queda? 1810. Entonces ahí ya nosotros vamos a ver qué es lo que va a pasar en este tiempo de 490 y en los 1810. Es muy interesante, hay que estudiar mucho. Yo no soy teóloga, simple y sencillamente soy una persona que me gusta estudiar la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer, a estudiar para entender, porque seguramente nosotros queremos saber por qué debemos de entender que esta profecía de tiempo, que es tan extensa, tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y también debemos de estar pendientes del estudio de lo que resta de la semana, para que podamos entenderlo. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título El Mesías. Cortado, ¿sí? Y Gabriel comenzó esta profecía, esta parte de la profecía de 2300, la que fue cortada, que son 490 años, con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y también para los judíos. La orden de restaurar y construir Jerusalén.
aunque se habían aprobado varios decretos relativos a Jerusalén, o sea, a que fueran a reconstruir Jerusalén, en Esdras, en el capítulo 7, descubrimos que el decreto aprobado en 457 antes de Cristo permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también se establecieran como una comunidad religiosa. Así que es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del 457 a.C. A partir de este decreto, en 457 a.C., hasta el Mesías, según Daniel, habrían 69 semanas o 483 años. Así que si comenzamos en el 457 antes de Cristo y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, ¿llegamos a qué año? Al año 27. Al año 27 después de Cristo. Así que, ¿qué iba a pasar en ese año? ¿Qué iba a pasar? Iba a ser ungido el Mesías, o sea, Jesús iba a ser bautizado y su ministerio terrenal iba a comenzar. En el año 27 después de Cristo, Jesucristo, el Mesías, se bautizó. Así que Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Y es maravilloso ver cómo el Señor, que tiene el control de todo, pudo poner esas fechas y ese tiempo exacto en que las cosas iban a suceder. Si los estudiosos de las Escrituras sabían esto, ¿por qué no aceptaron a Jesús? ¿Por qué no aceptaron que Jesús era el Mesías que iba a venir a quitar el pecado del mundo, el Cordero que daría su vida en sacrificio por nosotros? Así que después de las 62 semanas, le quitarían la vida al Mesías y nada le quedará, dice Daniel 9:26. El Mesías sería cortado, o sea, sería crucificado. El versículo agrega, nada le quedará. ¿Por qué? ¿Por qué nada le quedará? Pues porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros. No era para sí mismo, no era para él. A él no le iba a quedar nada de esa muerte. Era para nosotros, para darnos vida, para darnos esperanza a nosotros. Así que Pablo también pudo escribir, pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Daniel 9:27 nos dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En Daniel 9:27 nosotros acabamos de leer que a la mitad de esa semana, o sea, los últimos 7 años de aquellos 490 años, en esos últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. ¿Qué año era? El año 31 después de Cristo. Así que Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificios perdió todo su significado. ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? En el templo.
¿Qué hora fue la muerte de Jesús? La muerte de Jesús fue a las 3 de la tarde, fue a la hora del sacrificio vespertino en el templo. Entonces allí estaba muriendo el verdadero Cordero y aquella gran cortina se partió en dos y el Cordero escapó de las manos del sacerdote, porque ya no tenía por qué morir un cordero, porque el verdadero Cordero estaba muriendo en la cruz del Calvario. Así que cuando el velo se rompió, al momento de la muerte de Cristo, fue la señal del fin de los sacrificios, pues el verdadero Cordero había muerto. Y allí se terminó la ley de las ceremonias, de los rituales. Quedó clavada en la cruz del Calvario, haciendo su cumplimiento completo. No fue la ley de Dios, no fue la ley de los 10 mandamientos, fue la ley de Moisés, la ley de las ceremonias y los rituales, la que fue clavada en la cruz del Calvario. Nos vemos en la siguiente parte. La quinta parte de nuestra lección lleva por título El año 1844. Desde este año, nuestro mensaje ha sido a arrepentirnos, ha sido a prepararnos en Cristo para su segunda venida, desde el año de 1844. ¿Por qué razón? Bueno, los primeros 490 años que correspondían al pueblo judío, al pueblo de Israel, se cumplieron y cada cosa que estaba incluida en ese periodo se cumplió al pie de la letra. Ahora nos quedan los 1810 años para el pueblo de Dios, donde ya no hay más diferencia, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos somos iguales en la sangre de Jesús. Así que a partir del año 34 después de Cristo, nosotros somos ahora todos del linaje de Abraham. Algunos son dice, de la estirpe real. Algunos somos injertados, ¿verdad? Pero somos del linaje. Así que si nosotros le restamos los 490 años a los 2300, nos van a quedar esos 1810 años. Y esta segunda parte, estos 1810 años, se aplican al pueblo de Dios, o sea, a todos, donde ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay nada. Ahora todos somos iguales en la sangre de Cristo. Ahora, si comenzamos nosotros en el año 34, nuestros 1810 años que corresponden a nosotros en la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿a qué año nos llevan? Pues nos llevan a 1844. Así que, a la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin, Dios hace su llamado final a toda la humanidad. Por eso es que en Apocalipsis 14:6, que es nuestra Shema, dice el ángel que llevaba el evangelio eterno, que a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y los instaba a que respondieran con amor a ese llamado, que aceptemos su gracia y que llevemos una vida piadosa y una vida de obediencia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se purificaba el santuario? Se purificaba porque durante todo el año se pasaba llenando de sangre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Todos los días, mañana y tarde, se rociaba con la sangre
de los pecadores, con la sangre de aquellos corderos que llevaban los pecadores para ser perdonados por Dios. Y se rociaba esa sangre en el velo. Así que había un día de purificación, un día de quitar toda esa impureza, ¿sí? Entonces, al llegar a este momento de la purificación del santuario, ahora a nosotros nos toca la purificación de nuestro santuario. ¿Cuál es nuestro santuario? Pues donde está ministrando nuestro sumo sacerdote ahora, que es el santuario celestial. En 1844 comenzó nuestro Yom Kippur. Comenzó nuestro día del perdón, la preparación, esa confesión de pecados. Comenzó toda esta necesidad que nosotros tenemos de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Así que es tiempo de preparación. ¿Cómo nosotros ahora afligimos nuestras almas? Ya no lo hacemos como lo hacían los judíos. Ahora afligimos nuestras almas con humillación, examinando nuestro corazón, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y pidiendo a Dios que nos limpie. Así como el sumo sacerdote estaba purificando el santuario terrenal, ahora nuestro Jesús está en el santuario celestial purificando también el santuario celestial de nuestras impurezas, de nuestros pecados de todos los días. Él está allí efectuando esa purificación. La última parte de nuestra lección es un resumen de lo que hemos estudiado durante todos estos días. Recuerda que este solamente es un aporte para que tú puedas enriquecer tu estudio, pero no sustituye tu estudio, tu devoción personal. Tú debes de tomar tu lección y estudiar tu lección, ¿ya? Así que yo la he venido resumiendo durante estos días, pero tú puedes todavía enriquecer mucho más el contenido. Recordemos que la visión que recibió Daniel fue de 2300 años. En esos 2300 años hay 490 años que no nos corresponden a nosotros, sino al pueblo de Dios, al pueblo judío. ¿Comenzaron cuándo? En el año 457. En el año 457, al iniciar este periodo, iban a haber 483 años en los cuales iban a haber varios acontecimientos dentro del pueblo de Israel. Hasta llegar entre ellos, entre ese acontecimiento, iba a ser el nacimiento de Jesús. Pero luego estas profecías nos llevan al año 27, donde Cristo Jesús se bautiza, donde es ungido el Santo de los Santos. Y luego nos llevan al año 30 y medio, cuando Jesús es crucificado en la cruz del Calvario. Y luego nos llevan al año 34, cuando se termina el periodo que se le había dado al pueblo de Israel para realizar la obra de evangelismo al mundo y que no quiso y que la rechazó. La rechazó y selló su rechazo con el apedreamiento de el discípulo Esteban. Entonces en esa oportunidad se le acaba su privilegio al pueblo judío de ser el que iba a llevar la salvación al mundo, el mensaje de salvación al mundo, y entonces comienzan los 1810 años que corresponden al pueblo de Dios, al pueblo de... Ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil, no hay nada, ya solamente existe un pueblo de Dios que está hecho y que está llamado a cumplir con el mensaje del tercer ángel, llevando los tres ángeles, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿sí?
así, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, ¿por qué el vínculo en la estrecha relación del evangelio y el juicio? ¿Por qué ese vínculo es tan, pero tan especial para nosotros? ¿Por qué son buenas noticias? Pues bueno, porque el evangelio trae la buena noticia que se dará en el juicio. ¿Cuál es esa buena noticia que se dará en el juicio? Es que somos libres de culpa por la sangre del Cordero. Así que, querido, que Dios te bendiga, que Dios permita que, como le fue llevado a Daniel en aquella ocasión por el ángel Gabriel, ahora Dios envía otro ángel y te llene de sabiduría y de entendimiento para que esta lección sea de edificación para tu vida y para tu fe sea fortaleza. Dios te bendiga.